La palabra de Dios la leemos en Santiago 2 del 10 al 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Amén. Aquí vemos que el apóstol Santiago nos está diciendo que aquellos que hacen acepción de personas han cometido pecado y se han hecho transgresores de la ley. Y también nos está explicando ahora que quien vive en la ley, que son aquellos que pecan, están en la ley, son condenados cuando fallan una parte de ella. Por eso dice que tú puedes ser una persona que no cometas adulterio, pero que si no cometes adulterio, pero matas a alguien o robas algo, ya te hiciste transgresor de la ley. Eso lo podemos ver visible en el mundo, en los gobiernos, porque los gobiernos se rigen por los mandamientos, que es la ley. Por eso está condenado el robar, el matar, eso es lo que dicen los mandamientos. Entonces, ¿qué pasa con la ley? Que tú puedes que no seas una persona que robe, pero si mataste a alguien vas a ir condenado. Es decir, puede que tú no transgredas una parte de la ley, pero al transgredir o fallar en otra ya está siendo condenado. Y a eso es lo que él se refiere, que cuando una persona hace acepción de personas con los demás, esa persona está cometiendo pecado y está siendo transgresor de la ley. Porque la ley vino por causa del pecado. La ley Dios se la dio a Moisés para que el pueblo pudiera entender cuándo estaba en pecado. Y la ley es la que nos hace entender a nosotros cuando estamos mal, nos condena. Entonces el Señor nos invita, por eso Jesús dice, nos dice la palabra, los apóstoles, vivan en la gracia y no en la ley, porque quien vive en la gracia no comete pecado, es decir, no vive en el pecado. La diferencia entre vivir en la ley y en el pecado, en la ley y en la gracia, perdón, es que quienes viven en la ley viven cometiendo pecado y no se arrepienten, o sea, ellos son personas que viven en el pecado y al no arrepentirse, entonces ellos son condenados por el pecado que cometen, como la ley te condena, así mismo te condena tu pecado. Entonces, aquellos que viven en la gracia son aquellos que han entrado por medio de Jesús y ya no viven en el pecado, sino que son guiados por el Espíritu Santo, porque dice la palabra que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Así que aquel que vive en la gracia no es que es una persona que nunca peca. Puede que esa persona peque en algún momento, pero es una persona que cuando peca se arrepiente, se humilla y cambia y reconoce que está mal, le pide la ayuda al Señor y cambia. Es una persona cuando vive en la gracia. Pero una persona que vive en el pecado es cuando Dios le ha hecho entender que ha pecado y no se arrepiente, no toma una actitud diferente, no se humilla, no se humilla, no reconoce. Entonces esa persona va a seguir pecando, haciendo lo mismo. Se va a volver un hábito en esa persona y ya luego esa persona va a estar en el pecado. Va a salir de la gracia y va a entrar en la ley, que es aquellos que viven en el pecado. Lo que esta palabra nos está diciendo es que nosotros no debemos vivir en la ley, sino que debemos vivir en la gracia. La gracia es para nosotros vivir como Jesús vivió, haciendo buenas obras, haciendo lo correcto, lo que al Padre le agrada, viviendo conforme a la palabra. Y esto nos lleva a tener los beneficios del reino de Dios, que son la paz y el gozo que el Señor nos da. En cambio, quienes viven en el pecado, cometiendo pecado y no se arrepienten, viven en la ley. La ley los condena por su pecado y siempre están viendo las consecuencias de sus pecados. Esa es la diferencia. Por eso el Señor siempre nos dice, vivan en el Espíritu y no en la carne, porque aquellos que viven en la carne viven en el pecado, porque dice la palabra que en Romanos que el pecado fue condenado a la carne. O sea que cuando una persona vive en la carne, vive en el pecado. Y por causa del pecado vive en la ley y por causa de la ley es condenado. Y entonces son personas que viven viendo simplemente consecuencias negativas de todos sus pecados.
Por eso Dios nos invita a vivir en la gracia. Dios nos invita a vivir en la gracia y que nos acerquemos para que por medio de Jesús podamos tener la paz y el gozo que Él nos ofrece. Dios te bendiga.